¿Se separa Texas de los Estados Unidos? El gobernador desafía a las autoridades federales y a la Corte Suprema. Un posible escenario ficticio en el que se daría una guerra civil en Estados Unidos por el conflicto en Texas es el siguiente. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declara la independencia de Texas y forma la República de Texas, alegando que el gobierno federal ha fallado en proteger la soberanía y los derechos de los tejanos frente a la inmigración ilegal. El presidente Biden rechaza la secesión de Texas y ordena al ejército federal intervenir para restablecer el orden constitucional y la unidad nacional. Varios estados conservadores como Alabama, Mississippi, Oklahoma y Arkansas se solidarizan con Texas y anuncian su intención de separarse de la Unión y formar la Confederación de Estados Americanos. Varios grupos armados como los patriotas, los milicianos y los supremacistas blancos acuden a Texas y a los estados confederados para apoyar la resistencia contra el gobierno federal y combatir a los agentes federales, los migrantes y las minorías. ¿Será que las élites mundiales buscan la caída económica y social de Estados Unidos? ¿Cómo esto podría colaborar para el nuevo orden mundial y la manifestación del anticristo? Déjenme su opinión en los comentarios. Se aproxima un conflicto interno en Estados Unidos, ya que la tensión entre el gobierno estatal de Texas y el gobierno federal en Washington, D.C. ha alcanzado niveles críticos y peligrosos desde la asunción del presidente Joe Biden al poder en 2021. La frontera sur de Estados Unidos, con Texas como epicentro, ha experimentado un aumento récord en el cruce ilegal de migrantes, generando un conflicto sin precedentes entre el gobierno estatal de Texas y la administración federal de Biden debido a sus enfoques divergentes para abordar la crisis. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien es miembro del Partido Republicano, ha desafiado abiertamente las políticas de inmigración de la administración Biden, argumentando que el gobierno federal ha fracasado en su responsabilidad de proteger la frontera y, por lo tanto, ha incumplido su obligación constitucional con el estado de Texas. Y la gravedad de la situación radica en la confrontación entre las fuerzas federales, ya que éstas responden a las órdenes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y las fuerzas estatales lideradas por el gobernador, que han tenido enfrentamiento en la patrulla fronteriza. Además, para complicar aún más la situación, otros 25 estados republicanos de Estados Unidos respaldaron la postura de Texas, expresando que Washington, D.C. no solo ha defraudado a Texas, sino que también ha fallado a toda la nación. Estos mismos 25 estados han desplegado parte de sus guardias nacionales para respaldar la posición de Texas. La confrontación entre Texas y el gobierno federal llegó incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos, la máxima autoridad judicial del país. Esta instancia ordenó a Texas acatar las decisiones de Washington, D.C., a lo que Texas simplemente se negó, estableciendo un peligroso precedente al desobedecer una orden de la corte más alta del país. Este escenario se desarrolla en un momento de extrema polarización en el país, marcado por tensiones entre estados republicanos y demócratas. La posibilidad de que Texas abandone la Unión y se convierta en una nueva nación independiente ha sido planteada e incluso se ha mencionado la eventualidad de una balcanización de Estados Unidos o una desintegración similar a la experimentada por la Unión Soviética. La crisis migratoria podría ser el factor desencadenante de la ruptura de la Unión Americana. La entrada de Texas a los Estados Unidos tuvo sus raíces en el hecho de que, inicialmente, esta extensa región formaba parte de México hasta el año 1836. Tras una serie de conflictos, incluida la célebre batalla del Álamo, Texas se declaró como una república independiente. Durante casi una década, la República de Texas existió como una nación soberana, destacando con orgullo su bandera de una sola estrella como símbolo de su independencia y singularidad. No obstante, la anexión de Texas a los Estados Unidos en 1845 marcó un hito crucial en la historia del estado y del país. Ese evento no solo representó un logro significativo para los expansionistas estadounidenses de la época, sino que también desencadenó la Guerra México-estadounidense, la cual reafirmó gran parte de las fronteras, resultando en la pérdida de casi la mitad del territorio mexicano a favor de los Estados Unidos. La incorporación de Texas, un vasto territorio con recursos abundantes, fortaleció la economía y el poder militar de los Estados Unidos, un poder que sigue siendo evidente en la actualidad. Texas no solo se
destaca por su inmenso tamaño, sino también por su impacto económico y estratégico en Estados Unidos. La economía tejana es tan robusta que, de ser un país independiente, figuraría entre las 10 economías más grandes del mundo. En el ámbito de la industria petrolera, Texas se destaca como el principal productor de petróleo en los Estados Unidos. Casi la mitad de la producción petrolera del país proviene precisamente de Texas. La ubicación de Texas lo convierte en un punto crucial para el comercio y la seguridad, pero por su posición fronteriza lo coloca en el epicentro de la actual crisis migratoria, donde las decisiones tomadas en Texas tienen implicaciones significativas para el resto del país en términos de seguridad nacional, ya que la ubicación geográfica lo convierte en el principal punto de tránsito para gran parte de los migrantes que buscan entrar a los Estados Unidos. Bajo la administración de Greg Abbott, el gobierno de Texas ha adoptado una postura fuerte frente a la migración ilegal. Como parte de estas medidas, se instaló alambre de púas en el lado del Río Grande para evitar que los migrantes crucen. Otra medida incluyó el despliegue de efectivos militares de la Guardia Nacional, bajo las órdenes directas del gobernador, para impedir el cruce de migrantes. Estas medidas han generado fuertes críticas por parte del gobierno federal. Esta posición adoptada por Texas tiene sus raíces en su extensa historia como un estado fronterizo y su inclinación políticamente republicana, que históricamente ha abogado por políticas de inmigración más rigurosas. El gobierno de Texas ha expresado críticas hacia la administración de Joe Biden, acusándola de no cumplir con sus obligaciones federales para asegurar la frontera y proteger el estado de Texas. Entre otras palabras, el presidente Joe Biden, según el gobernador, ha traicionado la Constitución, lo que ha llevado a Texas a ordenar a sus fuerzas estatales tomar medidas más allá de las facultades del estado para resguardar su frontera. Washington, D.C. considera que la postura de Texas es inconstitucional, ya que supuestamente usurpa la autoridad federal en asuntos de inmigración. A pesar de este desafío legal, Texas no se ha retractado y ha continuado con su estrategia de seguridad fronteriza, permitiendo a las autoridades detener y devolver a los migrantes a México, una función tradicionalmente reservada al gobierno federal. Estas acciones han generado conflictos legales abiertos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostiene que la política de inmigración es competencia exclusiva del ámbito federal. La posición de Texas respecto a la inmigración no solo es única en Estados Unidos, sino que también refleja un descontento más amplio con las políticas de inmigración actuales en el país. Las autoridades tejanas han enviado buses y transportes para dirigir a los migrantes hacia estados demócratas, que generalmente son más abiertos a la inmigración. La posición de Texas sobre la inmigración ilegal refleja claramente las intensas tensiones políticas y sociales en Estados Unidos en torno a este tema, generando una marcada ruptura o polarización entre los estados demócratas y los estados republicanos. A pesar de esta división, el gobierno federal de Estados Unidos no permaneció pasivo y llevó al conflicto hasta la Corte Suprema en busca de respaldo. La decisión de la Corte Suprema, emitida en relación con el conflicto entre el Departamento de Justicia y el estado de Texas sobre la militarización de la frontera, estableció que Texas no puede obstruir el acceso de los agentes federales a la frontera como México, como venía haciendo. Además, autorizó a los agentes federales a cortar la valla de púas en el lado del Río Grande. Esta decisión no sorprende, ya que reafirma la larga historia de que el gobierno federal tiene la única autoridad exclusiva para hacer cumplir la seguridad fronteriza. Sin embargo, en un caso reciente, Texas demandó al gobierno de Washington, D.C. después de que agentes federales de la patrulla fronteriza cortaran parte del alambre de púas instalado por el gobierno estatal a lo largo del Río Grande. Texas argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional destruyó la propiedad estatal e interfirió en los esfuerzos de seguridad fronteriza del estado. A pesar de la orden judicial estatal que impedía a los agentes de la patrulla fronteriza cortar el alambre de púas, la Corte Suprema, en su mayoría, anuló dicha orden. Ante esta decisión, Texas acató la orden judicial y reconoció la supremacía del poder judicial. Contrariamente, no solo no retrocedió, sino que empeoró la situación al ordenar la militarización adicional de la frontera con más elementos de la Guardia Nacional. Incluso los gobernadores de los 25 estados decidieron enviar parte de sus reservas para respaldar a Texas. En otras palabras, Texas utilizó la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de una manera despectiva, haciendo caso omiso. Y en este momento se plantea la posibilidad de un enfrentamiento entre las propias fuerzas estadounidenses, donde las tropas federales y las estatales podrían entrar en un conflicto abierto.
Más allá de las barreras legales, la noción de la independencia de Texas sería económicamente suicida. Sería posible una balcanización de Estados Unidos e incluso una segunda guerra civil. Esto llevaría a Estados Unidos al colapso como una potencia mundial. Con una segunda guerra civil, Estados Unidos podría desaparecer como potencia. Y no es un secreto que la superpotencia China está esperando la desaparición de Estados Unidos como potencia, para así emerger como primera potencia económica. Pero China es una nación comunista con una ideología muy diferente a la de los Estados Unidos, pues Estados Unidos ha mantenido la democracia y China, por su parte, hace lo contrario. Por tanto, si China llega al poder mundial, querrá implementar su política. Tanto China como Corea del Norte son parecidos a lo que pasará en la Tierra cuando comience a gobernar el anticristo, pues este personaje hará lo mismo que hace China y Corea del Norte. Por ejemplo, en Corea del Norte hay estatuas de la familia de Kim Jong-un. También hay cámaras por doquier, y quien no se incline a adorar estas estatuas pueden perder la vida. Y el gobierno del anticristo será represivo e impondrá su orden mundial de esa misma manera. Así que cuando el orden mundial de Estados Unidos sea reemplazado, podríamos caer en una dictadura mundial. El principal problema actual de Estados Unidos radica en la cuestión de la inmoralidad del gobierno. Aunque la única ventaja de Estados Unidos es que es una nación con una fuerte base de fe, diferente a otros imperios. A pesar de que el gobierno actual está tomando medidas que sugieren la caída inminente de la nación, se destaca que la esperanza de Estados Unidos descansa en la promesa dada a Abraham: el que te bendijere será bendito. Esta perspectiva marca la diferencia, destacando que Estados Unidos es el único país que defiende activamente a Israel. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho, para que estén al tanto de estas informaciones. Regálenos un like y compartan este contenido con todos sus conocidos. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.